Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos al Track de Ciudades Sostenibles. El día de hoy vamos a arrancar con la primera conferencia, que es el impacto de la vivienda urbana accesible en la sostenibilidad de las ciudades. Quiero agradecer a los patrocinadores y las alianzas que han hecho posible este evento. El día de hoy nos acompañan tres expertas en el tema de vivienda, que sin duda pues ellas están transformando el sector de la construcción de la vivienda en Guatemala. Y pues el día de hoy nos está acompañando Gabriela Cruz. Gaby Cruz es arquitecta con estudios en planificación urbana y territorial, Smart Cities, y además cuenta con un MBA. Labora actualmente para Cementos Progreso en el área de desarrollo de mercados, impulsando la generación de vivienda urbana accesible en Guatemala, a través de proyectos de investigación, diseño, propuesta y asesoría a clientes para proyectos inmobiliarios. Bienvenida, Gaby. También nos acompaña Andrea Moreno. Ella es ingeniera ambiental, graduada como magna cum laude por la Universidad Rafael Andívar. Cuenta con un posgrado de especialización en investigación científica y actualmente cursando una maestría en estrategias público-privadas para el desarrollo sostenible. Es parte del equipo estratégico de gestión ambiental de Cementos Progreso, donde tiene a su cargo el programa corporativo de formación ambiental interna y externa. Colabora en la elaboración de instrumentos ambientales de los proyectos del Grupo Progreso, además de la elaboración de políticas y protocolos corporativos, auditorías ambientales internas, relacionamiento interinstitucional, proyectos ambientales, entre otros. Bienvenida, Andrea. Y por último, Gaby Herela Pinillos, quien es arquitecta con especialidad en interiores y especialidad en desarrollo inmobiliario. Actualmente está cursando una maestría en BIM Manager. Es socia y fundadora de En Punto Arquitectura. Actualmente se desempeña como directora operativa de esta empresa. Cuenta con una amplia experiencia en edificios de vivienda accesible y prioritaria, así como también en residencias unifamiliares en Guatemala. Bienvenidas y arrancamos entonces con este espacio donde vamos a conocer los impactos de la vivienda urbana accesible, estos impactos ambientales, sociales y económicos que tiene para nuestra ciudad. Dejo de compartir mi pantalla y arrancamos con Gabriela Cruz. Vamos a iniciar en un orden diferente. Quisiera, por favor, si Gabriela Pinillos nos pudieras compartir tu presentación en este momento. Ok. Cualquier apoyo me cuentas. Solo si me confirman si ya ven mi pantalla. Listo, sí, ya se mira. Ok, perfecto. Bueno, pues primero quisiera agradecerles por la oportunidad de pues ser parte de esta plática, de esta conferencia, y espero que pues la información sea pues de gran ayuda y apoyo para pues todos los que están presentes. Yo voy a tocar el tema de la arquitectura digna y accesible. Para contarles primero un poco de la experiencia, En Punto Arquitectura se dedica a la formulación y gestión de proyectos. Buscamos que nuestro diseño esté enfocado a los usuarios y entender las necesidades que estos presentan para poder darles espacios confortables y dignos. Pues nuestros servicios son parte de anteproyectos inmobiliarios, evaluación de ubicación y factibilidad, análisis de riesgo, factibilidad de proyectos inmobiliarios, diseño arquitectónico a través de la metodología BIM, coordinación de planificación a través de la metodología BIM, gestión de licencias de construcción, supervisión, acompañamiento en obras, recepción y entregas de proyectos, y también contamos pues con el poder de darles el sistema de información geográfica a nuestros clientes para lograr entender los proyectos desde un punto, desde el anteproyecto, saber a qué nos vamos a enfrentar, y esto pues nos beneficia en temas de tiempos y costos que lleva el proyecto. Pues contamos con más de 72 proyectos evaluados, 6.190 unidades de vivienda diseñadas, que se traducen en 284.630 metros cuadrados de construcción. Pues parte de nuestro recorrido hemos trabajado con Intepro, Rúbrica, Milésimo, Avanza, Cementos Progreso, Inmobiliaria MPI, View, Intergroup, Guaterra, entre otros. Con estos, pues, son los principales con los que hemos trabajado la vivienda accesible y la vivienda prioritaria. En Guatemala nos encontramos una gran problemática en la que vemos, pues, el estado actual de muchas familias, en donde, pues, se da mucho el hacinamiento, pues, espacios que no son dignos, rentas de cuartos donde viven, pues, más de 5 habitantes.
que podemos ver también que en la ciudad se tiene estimado que cada año se suman 4.600 familias a la ciudad, esto en base a las proyecciones que se tiene de crecimiento, y de estas 4.600 familias se puede hablar de que el 70% no encuentra oferta asequible. Podemos ver que el 62.2% de la población se encuentra entre el estrato 2 y 3, que logran tienen la capacidad de pagar entre 1.300 quetzales al mes, que se podría hablar de $170 al mes, que son estas 4.600 familias al año, donde realmente pues la oferta que se tiene no va enfocada a este estrato 2 y 3, sino que vamos a un estrato más alto, pero realmente pues se ha detectado que es este estrato en el que se debe enfocar más para lograr pues tener una mejor ciudad. Pues en base a eso se da la vivienda prioritaria. Anteriormente se tenía una vivienda social que se daba más en los alrededores de la ciudad y las personas tenían que ir de los espacios fuera de la ciudad hacia adentro buscando pues tener vivienda digna y trasladarse para el trabajo. El año pasado se dio ya el reglamento de vivienda prioritaria en la ciudad de Guatemala que busca satisfacer las necesidades de este segmento dentro de la ciudad para que no haya tanta transporte de un punto a otro. La vivienda prioritaria, pues para enfocarse realmente al segmento que va, tiene ciertos requisitos que son que sean familias guatemaltecas de ingresos hasta 4 salarios mínimos mensuales y que no tengan bienes inmuebles registrados a su nombre. Esto es para poder atender realmente a estas familias y que no se den estas unidades habitacionales para inversionistas. Y pues deben cumplir entre 3 núcleos, puede ser mujer y hombre que constituyen matrimonio, unión de hecho o convivientes con hijos, solicitantes cuyos dependientes sean personas de la tercera edad o con capacidades diferenciadas, o madres o padres solteros o viudos con hijos guatemaltecos. Esto pues para enfocarse en la prioridad que tiene pues la ciudad. Entonces nos vamos a las consideraciones que se tienen en estos proyectos. Vamos a ver imágenes de este proyecto, que es uno de los más grandes actualmente que se tiene y de los primeros que va a salir ya en licencia de construcción. Nosotros tuvimos la oportunidad pues de ver de 0 a 100 el proyecto, coordinando a especialistas, coordinando el diseño y la planificación. Y pues lo vamos a usar de ejemplo para ver las consideraciones de conjunto, que es una transparencia del 30% en la fachada frontal, esto para abrirnos hacia la ciudad y no cerrarnos. Esto pues beneficia en cuestiones de seguridad al entorno. La accesibilidad universal, todo el primer nivel debe ser para uso de personas con capacidades diferentes. También tenemos el transporte, tenemos que estar a menos de 560 metros de una parada de transporte autorizado. Esto nuevamente pues para generar una ciudad que realmente pues funcione en todos sus aspectos, se elimine tanto el transporte individual y se busque el transporte público. El reglamento no exige un transporte que se tenga parqueos por este tema. Sin embargo, este proyecto sí se dejaron parqueos, pero de motocicletas, no de carros. Un área recreativa de 2 metros cuadrados por unidad habitacional para complementar la función de la vivienda y que se puedan tener esos pues, espacios complementarios que buscan darle mejor calidad de vida a las personas. Pues como les mencionaba, no necesitamos parqueos. Se puede tener un uso mixto de hasta un 20% para pues, beneficiar al proyecto. Se debe dejar una acera de unos 50 metros, pues en muchos proyectos nos hemos enfrentado con que la acera pues no cuenta con estas condiciones o realmente no hay acera, este proyecto no tenía acera y se busca dejar al menos unos 50 metros para nuevamente aportar a la ciudad y que no sea un proyecto que busque solo su beneficio, sino que también colabore con la ciudad. ¿Y esto en qué se traduce? En mayor edificabilidad que nos da la municipalidad, en una altura ampliada que también nos da la municipalidad, un menor costo de licencia, dependiendo de cómo sea el proyecto, pues se tiene ciertas tasas de reducción de licencia, no se tiene un costo de impacto vial y podemos tener también ciertos incentivos hacia otros proyectos de mercado que vamos a ver posteriormente. Y pues que podemos tener hasta 6 niveles sin elevador, o si el terreno lo permite, podemos tener 11 niveles siempre que el recorrido de las personas no sea mayor a 6. Pues aquí otra vista del proyecto que les mencionaba.
Y luego vamos a las disposiciones arquitectónicas. También se nos rige estas disposiciones para lograr darle vivienda digna y accesible a las personas. Por ejemplo, las dimensiones están normadas, debemos cumplir por al menos un 60% de unidades habitacionales de 46 metros cuadrados. Esto pues deriva de que pues el estudio da que tenemos en la ciudad unas familias de miembros de 4.5 miembros, por lo que se da 10 metros cuadrados por cada persona que conforma esta familia. Tenemos ambientes normados también por metros cuadrados para lograr dar esa, pues, ser vivienda digna y que realmente no sea solo vivienda para cumplir ciertos parámetros, sino que responda a las necesidades de las familias. Ventilación natural que deben tener todos los ambientes, iluminación natural en todos los ambientes. Un punto, pues, que fue un gran reto fue el ahorro de agua, que el reglamento nos reglamenta que tenemos que tener todos los artefactos sanitarios de ahorro de agua. En este caso, pues, hubo una gran lucha para lograrlo, porque es algo que en Guatemala no se tenía, pues, tan visto, una vivienda de bajo costo que logre tener todas estas cualidades, pero gracias a las diferentes intervenciones que hemos tenido en este proyecto lo hemos logrado. Pues ha estado involucrado el GGBC, ha estado involucrado técnicos de Colombia que nos han estado apoyando, Cementos Progreso también ha apoyado para lograr este bajo consumo de agua, que también se está viendo a través de la certificación EDGE que va a optar este proyecto, y que nos piden por la cantidad de personas, nos pide dejar un tercer dormitorio proyectable, que se puede ver aquí en el isométrico, donde estamos colocando un muro que viene a respetar las medidas mínimas que nos piden para un área social, y que también se tiene un tercer dormitorio por si se llega a los 5 miembros por unidad de familia, que es lo que está pues estudiado. Los beneficios para otros proyectos a partir de la vivienda prioritaria, que esto busca que también a través de esta iniciativa, que tanto la municipalidad como el desarrollador deja de percibir ciertos beneficios, pues que a través de esto se logre rescatar en otros proyectos y sea, pues, motivación para los desarrolladores. Nos da que por cada vivienda prioritaria de 45 metros cuadrados podemos tener 75 metros cuadrados de edificabilidad ampliada o altura ampliada en otro proyecto y reducir 3 plazas de estacionamiento. Por cada vivienda de 50 metros cuadrados podemos acceder al 100% de edificabilidad ampliada en otro proyecto a razón de 125 metros cuadrados de edificabilidad ampliada por cada unidad de vivienda de 50 metros cuadrados y reducir hasta 3 plazas de estacionamiento. Y también, pues, en este proyecto se da que realmente la ciudad no logra abastecer de agua municipal a todos los proyectos, por lo que si se deja un pozo propio, que también, pues, es un impacto alto entre estos proyectos de desarrollo, logramos acceder al 100% de edificabilidad ampliada en otro proyecto a razón de 70 metros cuadrados de edificabilidad ampliada por unidad igual o mayor a 45 metros cuadrados, hasta un máximo de 2.100 metros cuadrados por proyecto de mercado. Y pues realmente pues pasé un poco rápido por cuestiones de tiempo, y estos son algunos proyectos en los que hemos estado involucrados, que hemos tenido la experiencia y están ya en proceso de licencia de construcción. Y por aquí pues les dejo mi contacto, pues estamos abiertos a cualquier duda o cualquier consulta que tengan, pues para poder ampliarles en este pues modelo de arquitectura que no se da tanto en la ciudad. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy interesante. Vamos a darle ahora el espacio a Gabriela Cruz. Bienvenida, Gaby. Buenos días. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Listo, se ve muy bien, gracias. Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad de América Sostenible por esta invitación y poder compartirles hoy vivienda urbana tenido en la sostenibilidad de la ciudad. Y pues vamos a partir conociendo un poco la problemática que se ha vivido en la vivienda social en la ciudad de Guatemala. Parte de esta problemática es de que muchas de las viviendas del sector social o del sector popular se encuentran en áreas de riesgo con una gran vulnerabilidad ante cualquier desastre que pueda ocurrir.
Muchas de estas viviendas, sobre todo en asentamientos o en sectores informales, también se encuentran construidas con materiales inapropiados, poniendo en riesgo la durabilidad de las mismas. Muchas de estas familias hoy en día se encuentran viviendo en hacinamiento. Tenemos a una misma familia habitando en un dormitorio o más de una familia en una misma vivienda. Tenemos también la problemática de la carencia de servicios, en donde se encuentran grandes dificultades para la provisión de agua potable y la disposición adecuada de las aguas residuales. Realmente todas estas características y todas estas problemáticas directamente en condiciones inadecuadas de vida. Y a esto le podemos sumar que el 65% de la población del área metropolitana de Guatemala vive alquilando, y muchos de estos alquileres son altos, y también pues muchas de las viviendas de este segmento se encuentran en las periferias. En Guatemala es muy común ver este tipo de fotografías en donde vemos los anuncios de alquileres de cuartos, de un cuarto de 3x3, alquilándose a 900 quetzales, lo que implica que el metro cuadrado de alquiler está a $12, equivalente a lo que hoy en día es el alquiler por metro cuadrado en una oficina dentro de la ciudad, dentro de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Si a esto le agregamos la parte de la movilidad, que cada vez se vuelve más complicada por esos movimientos pendulares que se generan hacia y fuera de la ciudad por todas las personas que viven en las periferias y en los municipios aledaños, pues realmente esto va generando un desgaste no solo físico en cada una de las personas, y les va restando esa productividad, afectando directamente la sostenibilidad de una ciudad. También el tema de la movilidad y el pues estar tanto tiempo dentro del tráfico también va a repercutir en el bolsillo de las familias, que tienen que apartar un porcentaje de su presupuesto para el transporte público, que no va a ser únicamente un bus, porque usualmente a veces toman incluso más de un bus para poder llegar a sus destinos o a sus lugares de trabajo. Con el tiempo se van viendo la necesidad, también por temas de inseguridad, en ir incrementando ese presupuesto para la compra de una motocicleta o de un vehículo. También vemos las condiciones de muchas de estas viviendas, no contando con los servicios que deben de contar, con espacios adecuados, con espacios confortables que brinden calidad de vida a cada una de estas personas. No estamos viendo en estos espacios y en toda esta dinámica que se está dando en ciudad la importancia que tiene la vivienda en la sostenibilidad de la ciudad. Y es que la vivienda implica tener habitabilidad, tener las condiciones mínimas de salud y confort en los espacios que se viven. Tener vivienda implica tener certeza jurídica de ese patrimonio que se está generando cuando es una vivienda propia. Tener vivienda implica pues poder tener en una ubicación idónea en donde yo pueda realizar todas mis actividades cotidianas que no me resten a la calidad de vida. Tener vivienda es poder poseer esa disponibilidad de servicios que es de suma importancia para la salubridad de los hogares. Tener vivienda es tener un espacio adecuado culturalmente y, por supuesto, también la posibilidad de que sea asequible económicamente a las familias guatemaltecas. Y es que la vivienda juega un rol súper importante en las ciudades. La vivienda urbana accesible específicamente, pues es un dinamizador del espacio urbano. A través de la vivienda, pues empieza a tener la relación con el espacio público, con la infraestructura, porque necesitamos de la infraestructura para poder acceder a esta vivienda. Pero también la vivienda nos empieza a dinamizar los diferentes usos del suelo, como es el comercio, la salud, el empleo. Vemos que se genera un proyecto habitacional y así, de la misma manera, pues ya empezamos a ver que empieza a surgir la tiendita, la farmacia, el puesto de salud, porque eso es el rol que la vivienda juega dentro de una ciudad. Y, por supuesto, el tema de la movilidad. En la medida en que todos estos elementos vayan girando en torno a la vivienda accesible, vamos a ir teniendo una ciudad más sostenible, una ciudad más compacta, porque entonces el eje principal va a ser la vivienda y tal vez ya no va a ser el empleo o el tema de la movilidad, ya no va a ser lo central. Entonces vamos a dejar de tener todos estos elementos que hoy en día se encuentran para muchas familias dispersos y que, como he mencionado anteriormente, pues repercuten en la calidad de vida de ellos. Y pues tras este contexto quiero pues explicarles un poco estos modelos que nosotros hemos impulsado. Son los modelos urbanos de vivienda integrada sostenible, a los que llamamos MUVIS.
Los MUVIs son viviendas económicamente accesibles de alta calidad dentro de los centros urbanos, con ubicaciones que les permiten tener un acceso a los servicios, a infraestructura urbana y que sobre todo lo que buscan es dignificar la vida de la población guatemalteca de estratos económicos más bajos. Según la Municipalidad de Guatemala, estos se consideran como vivienda prioritaria y son los que son adecuados en localización, tamaño y precio. En esta imagen vemos el proyecto de Trasciende la Parroquia, ubicado en la zona 6, que fue construido en el año 2019, siendo el primer proyecto de vivienda prioritaria para 71 familias y pues que cumple con estas 3 características que debe tener este tipo de proyectos. En localización, se encuentra ubicado pues en una zona muy céntrica de la ciudad, a 2 cuadras del transporte público, con el tamaño y con los espacios adecuados para el número promedio de miembros por hogar en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y en un precio accesible para personas con ingreso entre 2 y 4 salarios mínimos, y pues con un precio equivalente a los 91 salarios mínimos, que es lo que se considera ciudad como vivienda social. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para la generación de estos modelos dentro de la ciudad? Pues lo que necesitamos es que exista ese encaje entre la oferta y la demanda. Hoy vemos mucha oferta inmobiliaria para estratos socioeconómicos altos, pero vemos que la demanda, la mayor parte de la demanda que hoy necesita una vivienda está en estratos económicos muchísimo más bajos. Entonces necesitamos es que ese encaje se dé dentro de un entorno que también facilite los medios para hacer posible este tipo de proyectos. ¿Y qué quiere decir facilitar este tipo de proyectos y sobre todo que este encaje se dé? Pues necesitamos que existan leyes, normas, políticas, criterios, regulaciones y que incluso pues condiciones también macroeconómicas para que estos proyectos se puedan ir generando y podamos ir solventando la necesidad de vivienda en las familias guatemaltecas. Otro de los elementos y otra de las partes importantes para que estos proyectos se den es que vayamos articulando y alineando los esfuerzos de todos los actores que están involucrados, desde las familias guatemaltecas que van a ser las beneficiadas con este tipo de proyectos, desde los desarrolladores y los inversionistas que van a ser quienes van a generar este tipo de proyectos, por supuesto también el soporte del gobierno central y el gobierno local a través de las regulaciones y de toda la viabilidad para que estos proyectos sean una realidad y de los constructores y la banca para poder atender a un segmento que anteriormente no había estado siendo atendido, pero que hoy en día pues tiene un gran potencial de crecimiento. De esta manera vamos a ir logrando la posibilidad y el fomento de este tipo de proyectos dentro de la ciudad. ¿Qué impactos se han tenido con los MUVIs en la sostenibilidad de la ciudad? Pues el primero de ellos es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, cumpliendo pues con 12 objetivos, específicamente o directamente el tema de la salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles. Hemos también visto que a través de este tipo de proyectos podemos ir al déficit habitacional cuantitativo. Con el proyecto de la parroquia, pues obviamente se va a la brecha es aún grande. Dentro de este déficit encontramos 300,000 familias en necesidad de vivienda. Entonces, no solo la brecha es grande, sino que más que una brecha, hoy lo vemos como una oportunidad para poder dotar a estos segmentos que han sido desatendidos de tener vivienda, que pues ellos se concentran en un 70% de la población del área metropolitana. Como vemos en esta imagen de la pirámide, pues tenemos oferta para los segmentos altos, pero ¿qué está pasando en esos segmentos de abajo? Necesitamos ir cerrando esa brecha del déficit cuantitativo en la ciudad. Asimismo, otro de los impactos e impactos positivos es la calidad de vida que se ha podido brindar a cada una de las personas que han tenido la posibilidad de adquirir una vivienda tipo MUVIs. Y es que la ciudad ha sido una ciudad que con este tipo de proyectos pues va cambiando su enfoque para ser una ciudad que va a girar más en torno al habitante y ya no tanto al vehículo. Por supuesto, ellos siguen teniendo su acceso al transporte público, pero brindamos también espacios dignos, espacios confortables. Vamos generando esa consolidación funcional entre empleo y vivienda. Vamos teniendo también esa integración al espacio público que nos va a dar una calidad de vida. Si las personas van teniendo esa calidad de vida, se van volviendo personas más productivas y vamos así generando nosotros también una ciudad más sostenible.
Por supuesto, vamos teniendo ciudades inclusivas a nivel espacial, social y económico. Y si nosotros logramos una buena interrelación dentro de estas tres tipos de inclusiones, vamos a lograr personas con bienestar, vamos a lograr una ciudad más integrada y vamos a ir disminuyendo la exclusión y también a la marginación que se vive dentro de las ciudades. Y el quinto impacto, pues, es la generación de empleo y el crecimiento económico que se da para la ciudad. A través de cada vivienda construida podemos generar 3 empleos directos y 4 indirectos. Esto, pues, va a traer mayor inversión al país y también, pues, para el gobierno central implica una mayor recaudación de UCI. Estos son algunos de los impactos positivos. Realmente, pues, es un proyecto el que se ha construido de esta modalidad. Todavía pues tenemos muchas lecciones aprendidas, un gran camino por recorrer y también diferentes retos por alcanzar. Un tema de los retos que vemos en los que todavía hay que trabajar es el valor del suelo, porque dentro de la ciudad de Guatemala los valores pues cada vez van a la alza y necesitamos tener una regulación en los valores del suelo urbano para que estos proyectos sean rentables. La capacidad de la infraestructura hídrica urbana, porque la dotación de servicios es indispensable para este tipo de proyectos. Otro de los retos es lograr la calificación de las personas de este segmento ante los créditos bancarios, ya que son muy vulnerables a temas de endeudamiento o de la informalidad. Y también la simplificación de los procesos en la gestión de permisos que fomenten que incentiven a los desarrolladores en la generación de estos proyectos. Me quedo con esta reflexión. La vivienda urbana accesible, pues, es la llave para el bienestar de las personas, para el bienestar de los habitantes. Y en la medida que nosotros, pues, logremos acceder a través de esa llave, vamos a también poder producir ciudades más sostenibles. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Súper amplia tu presentación. Podemos ver los impactos económicos totalmente claros. Bienvenida, Andrea. Te dejamos el espacio. Gracias. Ustedes me indican cuando ya puedan ver mi pantalla. Listo, ya se mira. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a compartir la última parte de esta sesión, que la titulé Nuestra relación con el medio ambiente en espacios urbanos. Sabemos que los ejes de la sostenibilidad pues corresponden a los ejes sociales, económicos y ambientales. Y pues el día de hoy yo les voy a compartir en el eje ambiental esta información. La presentación la dividí en 3, la vamos a ver pues un poquito rápido por el tema de tiempo, pero primero pues les voy a contar sobre la migración hacia las áreas urbanas en nuestro país, ¿verdad? Cómo eso ha ido impactando e incrementando la presión sobre los ecosistemas naturales. Segundo, pues los principales aspectos ambientales que figuran en la interacción de un metabolismo urbano con un ecosistema natural. Y tercero, una forma de abordaje de esos aspectos por medio de la certificación CASA, que la impulsa el Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala. Así que para empezar, encontré esta definición de ciudad que me pareció pues muy atinada, ¿verdad? Y muy bonita, según Aldo Rossi. La ciudad es una gran obra colectiva de ingeniería que se desarrolla en el tiempo y se entiende como un proceso porque el asentamiento de la población implica la ocupación de un territorio, la antropización de un paisaje, la implementación de un sistema artificial y dinámico, y que pues es en donde se dan los intercambios de materia, energía e información, y que estos intercambios conforman lo que se llama un metabolismo urbano, ¿verdad? Que es un término pues sumamente significativo, ¿verdad? Para todo lo que ocurre dentro de una ciudad. Sabemos que este metabolismo pues indudablemente ha causado ciertas presiones en los recursos naturales locales, regionales, incluso nacionales, ¿verdad? En donde se ubican estas ciudades. Perdón. Y sabemos, por ejemplo, que hay ciudades del siglo pasado en donde podemos ver ejemplos de hacinamiento, de pobreza, de mala salud, incluso pues a los que hemos leído a García Márquez en su libro de Amor en tiempos de cólera, pues nos relata cómo era en ese momento las alcantarillas, ¿verdad? Que iban allá a flor de tierra, que eran en el área de Colombia, perdón, que eran al final focos de transmisión de enfermedades, de fiebre tifoidea, de cólera, de todo, ¿verdad? Entonces, los retos han sido grandes
y conforme va pasando el tiempo, pues esto ha tenido una mayor relevancia colectiva. Así que, para empezar, vamos a hablar sobre lo que es la migración histórica hacia las ciudades. No me voy a detener mucho porque ya de parte de la persona de la municipalidad, pues nos adelantó un poquito de qué se trataba un poco el tema de la migración. Perdón, se lo voy a tomar agua. Bueno, y entonces acá yo les tengo una gráfica y un video pequeñito en donde podemos ver cómo ha ido siendo esta migración, que por ejemplo desde el año 1821, desde que pasó todo lo de la independencia, a partir también de la reforma liberal, en donde Guatemala ya está inmersa en un comercio internacional con las exportaciones de café, pues empiezan a formar ciertos polos de desarrollo cerca de esas áreas y pues las personas van migrando hacia esos puntos. Ya en el siglo pasado, en los años de 1900, a pesar de todas las crisis que hubieron, las guerras, los terremotos acá en Guatemala, pues a nivel local, la Gran Depresión, ¿verdad? Al final, todo eso también hace que exista una gran migración rural hacia los puntos clave de infraestructura o de mayor intercambio comercial y económico. Ya en el año 44, pues la ciudad acá en Guatemala contaba con una red de desagües, asfalto, aeropuerto, hoteles de lujo. Sin embargo, pues todavía no se aprovechaba mucho el espacio. En los años 50 se visualiza ya un crecimiento descontrolado y desordenado. Aparecen algunos barrios marginales, como los que nos mencionaba hace un ratito Gaby. Años ya más cercanos, por ejemplo, 2009, hay un crecimiento significativo del sector vivienda, pero es como más a nivel horizontal que vertical, ¿verdad? Porque pues todavía hay algún tipo de espacio. Sin embargo, ya en años recientes, la vivienda pues ha sido más prioritaria hacia lo vertical que a lo horizontal, por temas de espacio y también por temas de movilización, ¿verdad? Y ahora pues ya también hay proyectos de uso mixto, no solo de vivienda, sino que ya con servicios, se atiende más a las viviendas sociales, que era lo que nos mencionaban hace un ratito. Hay descentralización de proyectos, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, pues continuamos ahí con una gran densidad poblacional, no solo pues a nivel de Guatemala, sino que también a nivel de muchas ciudades en países como el nuestro, también en Latinoamérica, en donde, bueno, nuestro territorio, ustedes saben, mide 108,000 kilómetros cuadrados y en apenas 2,000 kilómetros tenemos concentrada a una gran parte de la población, que es un 20%, ¿verdad? Que son 3 millones de personas de los 14 millones que somos a nivel nacional, de acuerdo al último censo. Así que todo esto pues es sin duda una detonante de un impacto hacia el medio ambiente a raíz del uso de los recursos, de la contaminación por los residuos, por el tema de las aguas residuales, la movilización, etcétera. Y por eso pues me parecía interesante hacer como esta retrospectiva, ¿verdad? La evolución de la demanda de estas viviendas y el formar parte de un metabolismo urbano, pues ha sido un fenómeno inherente de la sociedad guatemalteca, como en muchas otras de Latinoamérica, en donde las personas pues han migrado por temas de mejores oportunidades laborales, de información, de estudios, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora el reto está en cómo abordar los aspectos al momento de analizar la interacción entre los sistemas urbanos y los recursos naturales. Existen varios aspectos y acá yo se los enlisto, bueno, en este esquema se los muestro. Dentro de ellos podemos empezar con el primero, que es la generación de los residuos y desechos sólidos. Acá, pues al final ese es un tema pues bien importante y que ha tenido como mucho auge últimamente en las ciudades, porque pues ahora no solo hablamos de residuos orgánicos o compostables, sino también una gran cantidad o un gran volumen de los residuos inorgánicos, como todo lo que viene en empaques, todos los restos al final que salen, los subproductos, y que dentro de los inorgánicos pues también podemos mencionar otra infinidad, ¿verdad? Como los peligrosos, los especiales, que al final pues tienen que tener algún tipo de manejo, ¿verdad? Porque pues las viviendas son puntos de generación de ese tipo de residuos. En cuanto al consumo del agua, pues los aspectos a considerarse están relacionados a lo que es la calidad y la cantidad, ¿verdad? Porque las viviendas y las personas que habitamos ahí, pues demandamos cierto caudal para nuestras necesidades diarias y este caudal pues tiene que tener ciertos requerimientos o estándares en cuanto a calidad para que no nos repercuta en la salud, ¿verdad?
Y obviamente pues esta presión también implica una reducción en la cantidad de agua, porque pues en las ciudades las fuentes principales anteriormente eran las superficiales, ¿verdad? Pero ya ahora con todo el aumento poblacional pues estamos ya aterrizando en lo que son la extracción de fuentes subterráneas, y en las ciudades pues la permeabilización de esa agua pues es muy baja, entonces hay un poquito más de riesgo ahí en ese tema de la disponibilidad. En cuanto a la generación de las aguas residuales, pues también no existe como una, al menos acá en Guatemala, una totalidad en la cobertura del tratamiento de estas aguas, lo cual implica pues al final una contaminación de las fuentes superficiales. En cuanto a las emisiones atmosféricas, acá lo catalogo principalmente por la movilización y el transporte, pero también está por la demanda energética, ¿verdad? Las ciudades cada vez son más grandes y necesitan pues ciertos medios de transporte, ciertas vialidades, ¿verdad? Para poder cumplir con la necesidad del ciudadano, para poder movilizarse de un punto a otro. El cambio de uso de la tierra y las zonas de riesgo, pues al final recaen mucho en lo que es la ubicación, ¿verdad? De las ciudades y de las viviendas, en cuanto a que deben estar situadas en zonas que no representen riesgos, ¿verdad? Que tengan todos los permisos, que no alteren de alguna manera irreversible, ¿verdad? Las áreas protegidas, ¿verdad? O los recursos naturales. Por otro lado, y tomando de base todo lo que les acabo de mencionar, quiero mostrarles acá algunas estadísticas que reflejan la interacción de nuestra área metropolitana con los recursos naturales, y que de alguna manera pues también es un modelo representativo de varias ciudades, por ejemplo, centroamericanas o suramericanas, que vamos como en esta etapa, ¿verdad?, de cerrar algunas brechas y cumplir con lo planificado de acuerdo a nuestros spots. Por ejemplo, en Guatemala tenemos que un 86% de las viviendas cuentan con tubería en su vivienda como fuente principal de agua para consumo. Esto no significa que se tenga permanentemente, ¿verdad? Sino que sí se cuenta con infraestructura, pero el reto está en cómo se distribuye y cómo se logra esa permanencia en las viviendas. Un 79% cuenta con inodoro conectado a red de drenajes y un 7% a fosa séptica. Pues, sin embargo, esto no significa, como les mencionaba hace un momento, que sí se dirijan hacia sistemas de tratamiento antes de descargarse a cuerpos receptores. Un 85% usa gas propano para cocinar, pues por estar en área urbana, la demanda de leña, por ejemplo, o de fuentes energéticas, pues es más alineada hacia servicio eléctrico y también gas propano, ¿verdad? Hablando ya como por el tema de las cocinas. Y entonces se reduce un poco la presión sobre la leña. Un 86% cuenta con servicio de extracción de basura, ¿verdad? Pero esto pues principalmente se va hacia puntos de disposición, ¿verdad? Más no de aprovechamiento en su mayoría. Y por último, pues un 99% tiene acceso a la red de energía eléctrica. Ahora bien, explicado de forma sencilla, ¿verdad? ¿Cómo podemos abordar el eje ambiental en la infraestructura y la funcionalidad de las viviendas para contribuir a que nuestra ciudad sea sostenible? Yo lo dividí sencillamente en 3 fases, ¿verdad? Que son las fases de cualquier tipo de proyecto, en donde pues acá tenemos que primero es importantísimo anticiparse a los hechos, tomar en cuenta la responsabilidad de nuestros consumos y también de nuestros desechos desde la fase de diseño, tanto para la fase de construcción como para la fase ya operativa de la vivienda. Segundo, pues seleccionar materiales con un menor impacto ambiental y para construir, y que todos estos subproductos que se vayan generando, pues de alguna manera ya estén contemplados en la planificación, o sea, desde la fase de diseño, qué es lo que voy a hacer yo con estos subproductos durante la fase de construcción. Y tercero, durante la fase de operación o durante ya la vida útil como tal de la vivienda, que a mi parecer es como la más significativa, ¿verdad? Porque es la que más tiempo dura y es la que durante la cual se van a generar más consumos y más desechos por parte de los residentes, pues se deben mantener estos hábitos responsables en el manejo de estos consumos y desechos para que realmente funcione la vivienda como sostenible. Adicionalmente, y ya para ir finalizando, me gustaría que vieran este esquema. Este lo tomé de la certificación Casa Guatemala, que es la iniciativa que les comentaba, impulsada por el Consejo de Construcción Sostenible en Guatemala,
Así como está esta, pues también existen otras certificaciones CASA por otros países, ¿verdad? Con sus consejos de construcción. Y pues desde mi perspectiva como profesional acreditado en esta certificación, pues yo le veo bastante potencial y considero que aborda todos los aspectos ambientales que se requieren, ¿verdad? Y que ya les mencioné hace un momento para que la vivienda funcione de una manera sostenible, ¿verdad? Acá les tengo, por ejemplo, los 6 criterios que toma en cuenta la certificación. El primero es el de sitio, ¿verdad? Toma en cuenta requerimientos donde se va a ubicar la vivienda, cómo es que se va a alterar el sitio, cómo se van a enmendar esas alteraciones, si se van a tener todos los permisos, que la vivienda no exista dentro de los perímetros de áreas protegidas, ¿verdad? Por CONAF, en este caso en Guatemala, etcétera, ¿verdad? En cuanto al agua, la certificación no requiere que la vivienda tenga un balance cero, o sea, que la vivienda pueda abastecerse ella misma del caudal requerido para todos los habitantes de la vivienda, que el agua que se utilice pues sea tratada, que sea reutilizada, que sea reincorporada de alguna manera al ciclo de la vivienda, y que también, por ejemplo, existan otros mecanismos de captación o de aprovechamiento, como lo es el agua de lluvia. En cuanto al criterio 3 de energía, toma mucho en cuenta requerimientos de iluminación y temperatura, sobre todo para minimizar la dependencia o la demanda energética, ¿verdad? Que al final pues sería una emisión indirecta de gas de efecto invernadero. En cuanto a materiales, pues los requerimientos de la certificación van hacia qué tipo de materiales se van a utilizar para la construcción de la vivienda, qué tipo de desechos se van a generar, no solo en la fase de construcción, sino también ya en la fase operativa de la vivienda, cómo se van a gestionar. En la categoría 5 está el tema de ambiente, ¿verdad? Que sea un ambiente agradable para los residentes. Toma en cuenta lo que es la ventilación, el confort térmico, la emisividad, o sea, qué tipo de materiales vamos a utilizar para pintar nuestra casa, que estos pues no sean emisores de compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, si hablamos de pinturas. Y por último, premia mucho la creatividad, que es algo que me gusta muchísimo porque impulsa, ¿verdad? A los diseñadores, a los constructores, a los desarrolladores de vivienda a tener procesos innovadores para mejorar el desempeño ambiental de la vivienda. Así que ya para ir finalizando, como conclusión, les tengo acá que los retos de la sostenibilidad en las ciudades deben ser abordados mediante iniciativas compartidas entre distintos sectores, ¿verdad? Como la sociedad, la municipalidad, instituciones vinculantes, diseñadores, constructores y desde luego los compradores, ¿verdad? Que son los que van a adquirir la vivienda y son los que van a desarrollar todas las iniciativas para que ésta sea sostenible. Y por esto, pues es válido recalcar que, dado la riqueza cultural y natural de países como el nuestro, un modelo puede ser funcional para un área, pero puede que no para otra, ¿verdad? Entonces, estas propuestas deben estar basadas siempre en investigación, ¿verdad? Y tomando en cuenta todas las características socioeconómicas y naturales del área de la población que va a tener un potencial de urbanización. Así que por el tiempo, pues yo ahí me quedo. Muchísimas gracias y espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Andrea, por ese enfoque de la parte ambiental. Tenemos un par de preguntas por parte del público, por lo que me gustaría si pudieran encender sus cámaras las tres, así vemos quién las va respondiendo. Miraba por allí, tal vez estaba para Gabriela Pinillos, que si este reglamento está pensado únicamente para el grupo objetivo que tú presentabas o si se ha explorado la opción para emprendedores jóvenes. Bueno, para comentarles, pues sí, el reglamento se enfoca, como les comentaba, en la familia guatemalteca, que es, digamos, la prioridad ante la ciudad, ¿verdad? Se ha estado en comunicación con pues la municipalidad y la empresa metropolitana de vivienda para ver pues qué tanto se puede ampliar, pero realmente por los beneficios que se tienen, actualmente está enfocada en la prioridad de la ciudad, que son las familias guatemaltecas. Muchísimas gracias. Pregunto también, tal vez para Gaby Cruz, si este tipo de iniciativas se están pensando únicamente para el área metropolitana o si es posible expandir este modelo para las ciudades del interior del país.
El modelo es totalmente expandible y escalable, pues esa es un poco la idea. Actualmente, aparte de la ciudad de Guatemala, la Municipalidad de Villacanales ya cuenta dentro de su reglamento un apartado para el régimen especial de vivienda prioritaria, por lo que en Villacanales pues ya es factible poder realizar este tipo de proyectos. Se está trabajando actualmente también con la Municipalidad de Misco, Santa Catarina, Pinula y Villanueva. Y pues la idea sería poder escalarlo pues a los no regionales, a las ciudades intermedias, que pues son las que tienen mucho potencial de crecimiento de aquí al 2032. Por supuesto, pues ya un modelo y una solución adaptada a cada una de las regiones y a cada uno incluso pues de los climas, tomando en cuenta todas las condiciones de cada uno de los lugares. Pero sí, actualmente pues únicamente está en Ciudad de Guatemala y Villacanales, pero sí es escalable. Muchísimas gracias. Tal vez para Gaby Pinillos preguntan que en cuanto al requerimiento de reutilización del agua en la vivienda, ¿qué estrategia se está implementando? Bueno, con la reutilización del agua, pues es un tema que se ha estado luchando con los proyectos, porque realmente pues impacta mucho. Se ha buscado hay ciertos proyectos que con el fin de que no se tenga tanto impacto, tanto del agua pues potable como de los residuos, se ha buscado algún sistema en el que pues se logre reutilizar el agua pluvial, por ejemplo, y el agua residual para tratarla ahí mismo y con eso dotar de agua a los proyectos. Sin embargo, pues todavía se está en lucha, como hablaba Gaby Cruz. Pues hay un proyecto actualmente que está ya construido, los demás están en proceso de licencia, entonces no se tiene todavía tanta experiencia, pero sí se ha estado buscando pues cómo beneficiar en todo sentido a los propietarios, sobre todo porque el tema, por ejemplo, de un pozo propio es de gran impacto, no solo el hacer el pozo, sino el mantenimiento que este requiere. Entonces sí se ha estado buscando cómo poder tener estos sistemas para beneficiar a la vivienda, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y por último, para Andrea, si pudieras ampliar la importancia que tiene el tratamiento de las aguas residuales para evitar esa contaminación de los ríos a donde actualmente pues están descargando todas estas aguas, si pudieras ahondar un poquito en esa importancia que tiene que los proyectos contemplen ese tratamiento adecuado de las aguas residuales. Claro que sí. Una parte importante, y lo mencionaba en los aspectos ambientales considerados en la interacción entre la ciudad y el ecosistema local o incluso regional o nacional al que ya podrían afectar, es justamente la generación de las aguas residuales, ¿verdad? Que al final, pues, corresponden a un caudal que se genera a raíz de la utilización del agua en estas viviendas y que depende mucho también de la disponibilidad y también de la cantidad de personas que habitan en estas viviendas. Es por esto que la importancia de contar con sistemas de tratamiento debe ser un punto clave para lograr la sostenibilidad no solo de la ciudad, sino que también de los ecosistemas aledaños, porque el agua es un recurso que pues sabemos que corre directamente y que puede llegar a afectar no solo a las comunidades, a las áreas que van a su paso, sino incluso también al punto de desembocadura, que en este caso es el océano, ¿verdad? Entonces sí es sumamente importante que se cuenten con estos sistemas de tratamiento, que se cumpla también con la legislación nacional vinculante, que en este caso, y si hablamos de Guatemala, pues es el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que nos requiere ya de ciertos límites máximos permisibles para poder descargar aguas a cuerpos receptores, alcantarillados, a otro tipo también de áreas, y también cómo de alguna manera podríamos reutilizar estas aguas, ¿verdad? ¿Qué es lo que al final se busca? Y qué es lo que estamos mencionando desde hace bastante tiempo con el tema de la certificación y con el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque el agua puede utilizarse nuevamente, no es necesario que se vaya, sino que sí podemos reincorporarla de alguna manera en un proceso interno dentro de la ciudad para que al final disminuya un poco la presión, ¿verdad? Sobre los recursos disponibles. Muchísimas gracias, Andrea, y a las dos Gabrielas, muchísimas gracias por compartir este espacio. Definitivamente en Guatemala tenemos muchísimo todavía que hacer en el tema de vivienda prioritaria.
y que nosotros pues siempre decimos, tiene que ser una vivienda prioritaria sostenible, porque es en este sector donde mayor lógica hace la implementación de estrategias de sostenibilidad, porque al final los beneficios van a ser para los usuarios de estas viviendas en ahorros, en calidad de vida y pues en los impactos ambientales que definitivamente a todos nos deberían de interesar. Así que damos por concluida esta sesión. Les agradezco muchísimo a Gabriela Cruz, Gabriela Pinillos y Andrea Moreno por habernos acompañado y compartido su experiencia del día de hoy. Seguramente nos seguiremos encontrando en diferentes espacios y a los participantes los invito a que regresen a la sección de sesiones y poder asignarse a la que sea de su interés para este horario. Les agradezco mucho a todos su participación. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día.